Y el segundo. Bien. Al público en general tengan ustedes muy buenas noches, específicamente a los profesores, psicólogos y a todos los interesados en este tema que hoy día vamos a desarrollar gracias a la gestión de la Cámara Nacional de Educación del Perú, preocupado y también comprometido en el desarrollo de la educación del Perú y, por qué no decirlo, de todos los países que hoy también nos acompañan. El tema de hoy día es sobre neurociencias del aprendizaje virtual. Un tema muy importante, ya de que el año pasado todo el magisterio mundial tuvo que adaptarse, tuvo que generar soluciones para que las clases se den de una manera que nuestros niños no puedan permitirse perder. Pero este año tenemos que asumir conocimientos nuevos, profundizar el tema para que la educación virtual sea un éxito y, sobre todo, sea con resultados óptimos. Para ello, hemos invitado a nuestra ponente, Ailín Tomío. Ella, como antecedente, la pude escuchar en la Universidad UTEC, donde dio una conferencia sobre neurociencias del consumidor. Y la verdad que, si menciono esta anécdota, es porque su desprendimiento, sus ganas de aportar en el proceso de formación educativa y, sobre todo, dar su conocimiento para que los profesores tengan herramientas para comprender a un alumno que este año va a estar detrás de la pantalla, para que nosotros estemos convencidos de que ellos van a tener esa captación de los conocimientos, de los contenidos, etcétera. No tuvo ningún reparo en decir sí. Y es por eso que le doy la bienvenida, pero antes voy a mencionar cuál es su currículum. Ella es licenciada en Psicología con orientación en Neurociencias de la Universidad Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Tiene un máster en Psicología Social y del Consumo en la Universidad de Nueva York. Realizó trabajos de investigación en Neurociencias y Economía del Comportamiento en INECO, INSI, publicando artículos académicos en varias revistas internacionales. Ailín es socia fundadora de la firma DESPA y cuenta con más de 7 años de experiencia como consultora de innovación y perspectivas del comportamiento, tanto en el sector privado como en el sector público. Actualmente Ailín trabaja como consultora del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud. También dirige el curso de Estrategias de Innovación para el MBA de la Universidad Católica de Argentina y el curso de Experiencias del Cliente en la Universidad San Andrés, también de Argentina. Con ello, damos la bienvenida y las gracias adelantadas a Ailín Tomío. Muchas gracias, Prometeo. Hola a todos. Voy a pasar a compartir. Me dicen ustedes si ven bien
lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, mi intención es que este webinar no sea todo el tiempo yo hablando, voy a tratar de hacerlo lo más participativo posible, porque esto va a ayudar a que ustedes también se entretengan más, y obviamente los contenidos, digamos, se vuelquen, y en cualquier momento que lo necesiten, yo voy a estar leyendo el chat para ver sus preguntas y poder tener una conversación fluida. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Acá está, bueno, mi biografía, ya, digamos, me presentaron. Lo único que les digo es, mis redes sociales son Instagram, Twitter y LinkedIn. Me pueden seguir como @ailintomio en todas. Y ahí van a ver que, digamos, suelo dar este tipo de charlas de distintos temas de ciencias del comportamiento, neurociencias y psicología, así que quien esté interesado me puede seguir por ahí. Y voy a empezar o abrir esta charla con una pregunta y con una herramienta que no sé si la conocen, que se llama Mentimeter. Voy a cambiar ahora de imagen, me dicen también si se ve el cambio de imagen. ¿Se ve el cambio de imagen? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Esto es Mentimeter, es una herramienta que me va a permitir, digamos, hacer preguntas y que ustedes respondan de manera digital. Este código de barras ustedes pueden agarrar su celular, ponen la cámara y lo tratan de escanear y les va a llevar a una plataforma, y si no, Prometeo va a poner en el chat el link al Mentimeter. Hay tres opciones: o cliquean en el link, o ponen el código de barra, o bien van a www.menti.com y ponen el código que se ve ahí arriba, y les va a aparecer esta pregunta. ¿Creen ustedes que los chicos y las chicas este año tuvieron dificultades para aprender con todos los eventos? Hablando, perdón, dije este año, 2020, con la pandemia. Bien, acá voy a tratar de cliquear a ver si voy viendo si hay respuestas. Díganme si tienen algún problema. Ahí veo dos personas que ya pudieron empezar a responder. Mientras voy a abrir el chat. Perfecto. Bien, ya varias personas están diciendo que sí. Estamos esperando que más personas entren, así vemos las respuestas. Esto también sirve, ustedes este año van a seguir, entiendo que en el Perú van a seguir teniendo clases virtuales. El uso de este tipo de herramientas, muchas de ellas son gratuitas, sirven muchísimo para mantener a los chicos entretenidos y que emulen el rol de las redes sociales, así que lo recomiendo muchísimo. Bien, ahí veo que varios están respondiendo. Y les voy a hacer ahora una segunda pregunta. Los que no pueden hacerlo por Mentimeter, obviamente lo pueden hacer por el chat de Zoom. Yo voy a ir leyendo sus respuestas en el momento. Bien, la segunda pregunta es la siguiente. En una palabra, ¿qué fue lo que dificultó más el aprendizaje en el 2020? Ahí van a ver que tienen distintos casilleros para poner palabras, pongan una palabra o dos en cada casillero para poder ver qué es lo que piensan ustedes que fue lo más difícil o qué es lo que dificultó el aprendizaje el año pasado durante la pandemia. Si no les aparece, tienen que volver a poner en el código, refrescar, digamos, la plataforma. Ahí está saliendo, muy bien. Veo que algunos ponen en el chat conectividad, la interconexión. Esas son barreras difíciles de sortear porque es estructural, pero obviamente la base que todo gobierno tiene que proveer a la gente es la conectividad. Hoy en día pasa a ser un servicio esencial. Poca didáctica virtual es clave. Justamente esto es lo que les decía, de utilizar herramientas digitales que sean parecidas a lo que los chicos suelen utilizar en sus redes sociales, ¿no? Para que sientan que el aprendizaje también es interactivo. Las herramientas tecnológicas, el poco acceso a internet, el desconocimiento. Bueno, ya vamos por un segundo año principalmente digital, así que esperemos que el conocimiento empiece a darse tanto en profesores como en alumnos sobre cómo interactuar por este medio. La distancia física
hace la diferencia. Sin embargo, la distancia física no quiere decir que tengamos que tener distancia social, tenemos que estar conectados lo más posible porque los seres humanos somos seres sociales y eso es algo que nos hace felices, estar con otras personas, ¿no? Generan distintos neurotransmisores de la felicidad y de la motivación, entonces hay que tratar de estar interconectados. Bueno, bien, gracias por la participación inicial. Con esto lo que quiero lograr es que me presten atención e interactúen. Vamos de vuelta a la presentación. Bien, voy por acá. Y denme un segundo que me voy a poner el chat a la vista, así veo lo que me responden. Ahí estamos. Bien, voy a empezar hablando sobre cómo es la memoria. Digamos, la memoria es una función cognitiva muy importante de las personas para aprender, ¿no? Es básicamente la base donde queda recolectada la información que vamos aprendiendo en nuestro día a día. Pero a diferencia del conocimiento popular, que uno habla de la memoria como si fuese una sola, nosotros tenemos distintos tipos de memoria. Y estos distintos tipos de memoria tienen, digamos, están asentados en circuitos cerebrales diferentes porque tienen funciones diferentes. Y ahora les voy a contar de qué se trata cada uno de estos tipos de memoria y cómo podemos utilizarlos en favor del aprendizaje. El primer tipo de memoria, que es uno de los más importantes, se llama memoria de trabajo. La memoria de trabajo básicamente es la parte, el circuito cerebral que mantiene la información activa mientras nosotros pensamos cosas. Por ejemplo, si yo estoy pensando cómo mezclar dos ingredientes, tengo que tener en mi cabeza el ingrediente harina con el ingrediente manteca y el ingrediente huevo. Y tengo que pensar cómo mezclarlos. Ahí estoy manteniendo activamente en mi memoria de trabajo esa información. Toda la información nueva pasa primero por la memoria de trabajo. Y si yo la repito y la empiezo a conectar con otro tipo de información previa que ya tengo, esa información va a pasar a la memoria de largo plazo, mediano y largo plazo, que vemos acá que hay tres tipos de memoria de mediano y largo plazo. Pero ¿por qué la memoria de trabajo es tan importante? Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre esto, porque es la puerta de entrada al resto de las memorias que van a quedar grabadas posteriormente. Dentro de la memoria de mediano y largo plazo, que ya son memorias que quedan por el resto de nuestras vidas en nuestra cabeza, tenemos la memoria episódica, que es la memoria de los eventos que suceden en nuestra vida. Esta memoria está relacionada con lo que vamos aprendiendo a medida que vivimos cosas. Y cuando nosotros vivimos cosas, las sentimos con los distintos sentidos. Entonces es un tipo de memoria multisensorial. Cuando yo recuerdo la comida que hacía mi abuela, recuerdo el olor, ¿no? de la comida, recuerdo la textura de la comida, recuerdo la voz de mi abuela, ¿no? Entonces recuerdo un montón de dimensiones de una experiencia pasada. Diferente a este tipo de memoria es la memoria semántica, que es la memoria del conocimiento teórico que uno tiene. Cuando uno está en la escuela dando clase, básicamente está tratando de que el alumno reciba información en su memoria semántica. Esa es información sobre conceptos abstractos. Por ejemplo, si yo hoy les digo quién fue o quién es el presidente del Perú en este momento, ustedes tal vez nunca interactuaron con el presidente del Perú. Sin embargo, van a tener en su memoria este concepto abstracto de quién es, cómo se llama, cuántos años tiene, etc. Este tipo de memoria no es multisensorial, porque es información teórica. Y luego tenemos la memoria procedural, que tiene que ver con los procedimientos. Esta memoria es muy fuerte, es decir, una vez que incorporamos memorias procedurales, son difíciles de perder, y tienen que ver con, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta, aprender a tocar el piano, aprender a tocar la guitarra. Este tipo de memoria se aprende exclusivamente haciendo cosas. ¿Y por qué es importante saber estos distintos tipos de memoria? Porque mientras más podemos un concepto relacionarlo y almacenarlo en distintos tipos de memoria, más fuerte o más fácil va a ser recordarlos. Vamos a tenerlos, digamos, guardados en distintos circuitos interconectados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando ustedes estén dando conocimiento teórico, primero se tienen que asegurar que el conocimiento pase a través de la memoria de trabajo, que ahora vamos a ver un poquito cómo hacemos eso. Y luego es importante que las personas o los estudiantes no solo aprendan en la teoría,
sino que lo relacionen con su vida, que les dé información multisensorial a esa información, y que si pueden, también lo utilicen en la práctica, para tener abarcado entonces la multidimensionalidad de cada aprendizaje en los distintos tipos de memoria. Bien, entonces, vamos a detenernos un poco en lo que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo básicamente es esta puerta de entrada, ¿no?, que nos permite memorizar información del momento y luego relacionarla con otro tipo de información y pasarla a nuestra memoria más permanente. ¿Cuál es la dificultad que tenemos con la memoria de trabajo? Es que es limitada, tiene una capacidad limitada, y los estudios dicen que más o menos podemos retener entre 7 más o menos 2 unidades de información por cada 20 segundos. Y esto lo vamos a probar. Quiero que todos los que estén prestando atención hagan un ejercicio que les voy a mostrar ahora. Por ahí ya lo hicieron, porque es muy común. De hecho, este ejercicio se utiliza, los psicólogos lo utilizamos para evaluar un tipo de inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad que tenemos en la memoria de trabajo también nos ayuda a poder elaborar información en el momento. Así que ahora les voy a mostrar un ejercicio. Presten todos atención a este ejercicio. Voy a poner en blanco la imagen y les voy a mostrar una serie de números. Y lo que quiero que hagan es que miren esos números y los traten de recordar, pero no escriban, porque al escribir ustedes ya se están ayudando de otra cosa que ya no es la memoria de trabajo. Quiero que traten de memorizarlos para utilizar la memoria de trabajo y luego vemos a ver cuántos de estos números pudieron recordar, ¿ok? Entonces, presten todos atención. Van a ver los números, traten de recordarles, y cuando yo les diga, les voy a decir, ok, ahora pueden escribirlos. Traten de buscarse un papel y una lapicera para escribir, o mismo en el celular. Así vemos cuántos de estos números recuerdan. También los pueden poner en el chat, si quieren. ¿Listos? Va. Listo. Bien, ahora traten de escribir los números que recuerdan. Aprovechen si quieren, vayan poniéndome en el chat a ver qué números recuerdan. Esto no es una prueba, es simplemente para que vean la capacidad limitada de la memoria de trabajo. Es probable que varios de ustedes no recuerden todos los números. ¿Por qué? Porque eran 9 números. Eran más, digamos, es el límite máximo que se espera que uno recuerde. Muy bien, vayan poniéndolos y yo enseguida les vuelvo a mostrar para que vean si acertaron o no acertaron en los números que leyeron. Bien ahí, me están poniendo, algunos ponen más, otros ponen menos. Este es la memoria de trabajo. Bien, ahí les voy a poner de vuelta los números para que vean a ver si pudieron ponerlos o no. Ahí veo a alguien que puso todos, increíble esa capacidad de memoria de trabajo, Pamela. Es muy común en la memoria de trabajo que nos cambiemos de orden la información. ¿Por qué? Porque nuestra memoria tiene, digamos, la importancia, o nuestro cerebro está adaptado para recolectar la información y sabe que el orden de la información tal vez no es lo más importante. Después vamos a ver otra característica que tiene este tipo de memoria de trabajo. Y vieron que acá más arriba yo les había puesto que la capacidad de la memoria de trabajo es 7 más menos 2 unidades de información. ¿Qué quiere decir unidades de información? Que si yo estos números, en vez de ponerlos así, se los pongo agrupados, entonces en vez de tener 7, 3, 2, 9, les pongo 73, 29, 57, 40, 18, a ustedes les va a ser más fácil recordar todos los números. ¿Por qué? Porque almacenamos la información en grupos y eso nos permite tener más capacidad de información. Ahí, ojo, que a alguien se le abrió el micrófono y estamos escuchando un poco de ruido. Bien, ahí a María Pilar, a ver, ahí está, la voy a mutear, muteada. Perfecto. ¿Qué cosas afectan la memoria de trabajo? Recuerden que esta memoria es re importante para que la gente pueda nuestros alumnos puedan incorporar información al resto de la memoria más permanente. El estrés afecta la memoria de trabajo.
La abundancia de información afecta a la memoria de trabajo. Si yo tengo otro tipo de información ya en mi cabeza, si ustedes en este momento estaban pensando en otra cosa y tuvieron que recordar esta información, ya esas 7 más menos 2 unidades tenían alguna cantidad ocupada por otra información, con lo cual tienen menos capacidad de recordar. Y por último, estímulos que llaman la atención hacia otro lado, hacen que prestemos atención hacia otro lado y entonces no podamos mantener esa información que necesitamos para que luego se incorpore a la memoria de largo plazo. Y más llevado al contexto digital en el que vivimos hoy, y sobre todo a los más jóvenes, hoy en día se está hablando de un término que se dice FOMO, Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse afuera. Como hoy en día no solo tenemos una vida presencial, sino que tenemos una segunda vida virtual, ¿no? En las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, todo el tiempo están pasando cosas y nosotros tenemos una personalidad ahí puesta, está nuestra identidad expuesta en ese ámbito, estamos todo el tiempo pensando qué está pasando ahí y cada vez que nos desconectamos de las redes nos agarra esta sensación o este miedo de estar perdiéndonos de algo. Esto aumenta en la medida que uno interactúa todavía más por redes. A mí me pasa, si yo pongo un comentario en Twitter y me voy y dejo de leer la red social por una hora, me quedo pensando qué estarán respondiendo las personas que me siguen. A ver si alguien respondió algo que no me gusta, a ver si alguien respondió algo que yo debería saber. Entonces esa información que uno tiene en la memoria de trabajo ocupa lugar y hace que uno no pueda prestar atención a lo que tiene enfrente. Es decir, disminuye la capacidad de la memoria de trabajo. ¿Qué pasa con los chicos? Con los chicos pasa eso, nosotros los ponemos en el aula, le decimos presten atención a lo que les estoy diciendo, y los chicos están en realidad pensando en todo lo que estaría pasando en este ámbito digital. Mi recomendación en estos casos es 5 minutos antes de empezar la clase o los primeros 5 minutos de las clases, pedirle a los chicos que cierren sus conversaciones en la vida virtual. Así pueden tranquilamente poner atención en lo que está pasando en, digamos, la vida presencial o bien la clase virtual sin preocuparse porque algo esté sucediendo en el ámbito virtual. Bien, la atención es otra de las funciones cognitivas muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar de mejorar el aprendizaje, ¿no? Ya hablamos de la memoria, que es una función cognitiva, ahora hablamos de la atención. La atención básicamente es como un embudo que permite que los niños seleccionen y capten la información que es relevante para ellos. Una vez que la captan, pasa ahí digamos, la información a esta memoria de trabajo que les decía, que es la antesala a el resto de la memoria más permanente. Entonces, la atención es un elemento clave, una función cognitiva clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar contenido para que los chicos capten con este embudo o esta atención. ¿Qué necesitamos de la atención o qué necesitamos de los chicos para que presten atención? Primero, que estén alertas. Los chicos tienen que estar conscientes, alertas y listos para captar la información. ¿Y por qué digo esto? Parece muy obvio, pero si los chicos no durmieron lo suficiente, tienen hambre o están ansiosos por todas estas otras cosas que están pasando, difícilmente van a poder focalizar su atención en lo que tienen que focalizar. Y obviamente los chicos tienen que poder elegir dónde depositar esa atención, ¿no? Imagínense que la atención es como una especie de visor donde uno focaliza para que la información entre, ¿no? Y si bien uno piensa que es automático, que nosotros prestamos atención a distintas cosas, en los niños esta capacidad de prestar atención en algo se tiene que desarrollar, se tiene que entrenar. No es tan fácil que presten atención a una cosa por mucho tiempo mantenido, ¿no? Normalizamos en general que los niños deberían tener la misma capacidad que los adultos, pero no es así. Y ahora en un ratito les voy a contar por qué. Hay una explicación neurocientífica. Antes les quiero comentar que hay 2 tipos de atención. De vuelta, así como que hay distintos tipos de memoria, hay distintos tipos de atención. Y estos 2 tipos son la atención top-down, de arriba hacia abajo, y la atención bottom-up, de abajo hacia arriba. ¿Escucharon hablar de estos 2 tipos de atención? A ver, escríbanme en el chat, así interactuamos un poquito. No, ahí varios dicen que no. Bien. Perfecto, bueno, nadie, ok. Esto es algo muy específico de las neurociencias, está perfecto que no lo sepan.
ahora les voy a pasar a explicar un poquito de qué se trata este tipo de atención. La atención top-down tiene que ver con la capacidad uno de, que es de arriba abajo, ¿no? Como nosotros direccionar la atención hacia donde queremos prestarla. En este momento ustedes, sobre todo aquellos que me están prestando atención, están a propósito direccionando la atención top-down, ¿no? Actividades que estimulan este tipo de atención son leer, meditar, estudiar, contar historias, todo lo que lleve esfuerzo. Nos damos cuenta cuando estamos utilizando esta atención porque nos lleva esfuerzo depositarla en algún lugar. La atención bottom-up es otro tipo de atención. Por ejemplo, si ahora yo hago ese ruido, veo algunas caras que hicieron así. Bueno, esa es la atención bottom-up. Ustedes no la direccionaron voluntariamente hacia mí, sino que lo hicieron automáticamente. Es un tipo de atención automático. Cuando nosotros miramos la tele, chateamos, recibimos mensajes por chat, miramos las redes sociales, o un profesor nos grita o aplaude como acabo de hacer, está llamando o está utilizando esta atención automática. Ahora, ¿qué pasa? La atención automática es como no nos lleva esfuerzo, entonces todas las actividades que están enumeradas acá, preferentemente las hacemos, y los chicos obvio que van a preferir hacer esas actividades, porque no requieren esfuerzo. ¿Cuál es el problema? Necesitamos de este tipo de atención para autorregularnos. Acá voy a pasar a la siguiente. Hay varios estudios que muestran que la atención top-down, esta atención que lleva esfuerzo, nos permite bloquear pensamientos intrusivos, obsesivos. Cuando a alguien cuando les va mal o hacen algo mal, que empiezan, ay, ¿por qué hice eso? Y están tal vez todo el día pensando en un problema, poder decir, no, basta, este problema no lo puedo solucionar ahora, presto atención a otra cosa, es la atención top-down que saca el foco de atención. Entonces nos permite justamente bloquear pensamientos que no son adecuados. Nos permite manejar nuestras emociones, no dejarnos llevar por nuestras emociones, y obviamente nos permite responder mejor al medio ambiente, adaptarnos al contexto. Entonces, la atención top-down es importante ejercitarla. ¿Qué pasa hoy en día? Los niños están muy expuestos a elementos como las redes sociales, los celulares, las computadoras, que todo el tiempo estimulan la atención bottom-up. Y si los chicos no leen, no tratan de meditar, no tratan de generar contenido ellos, esfuerzo por mantener esta atención, no están utilizándola. Y recuerden que el cerebro, digamos, todos los circuitos que no se utilizan se debilitan. Entonces necesitamos que los chicos practiquen la atención top-down. Por eso hay que tratar también de disminuir el tiempo de los chicos en los medios digitales, que nos estimulan el otro tipo de atención. Bien, otra característica de la atención es que hay dos efectos, efectos primacía y efecto resencia. Estos dos efectos quieren decir que la atención no es constante, no es que ustedes ahora en este momento no me están prestando atención constantemente. En general la atención varía, ¿no? Sube y baja. ¿Por qué? Porque esa atención top-down lleva esfuerzo. ¿Y dónde más atención ponemos? Es en el principio y en el final de las cosas. Es una cuestión adaptativa. El cerebro sabe que prestar atención al principio y al final es lo más relevante para la supervivencia. Imagínense en las épocas de las cavernas, si venía alguien a atacarnos o si sucedía algo, saber que esa cosa viene y saber que esa cosa se va es lo más relevante del evento. Entonces, nuestro cerebro funciona de esta manera. ¿Esto cómo se traduce a las clases que ustedes tienen que dar? La información importante tiene que estar en el principio y tiene que estar en el final, que son los momentos donde mayor atención los chicos van a estar prestando. Bien. Obviamente, si tienen alguna pregunta, vayan poniéndola en el chat y si puedo la voy respondiendo mientras voy dando la charla. Bien. ¿Qué sabemos hoy sobre el estudio, sobre digamos, el aprendizaje en los medios digitales, ¿no? Ya volviendo a algo más concreto al día de hoy o el contexto en el que estamos viviendo. Se cree que, obviamente, como vimos al principio, fue un año muy difícil para que los chicos estudien y aprendan, pero no fue difícil por el medio, no es que el medio se haga más difícil el aprendizaje, sino que todas estas cosas que hablamos, el estrés, la sobrecarga de información, los estímulos constantes, hacen que obviamente los chicos hayan podido prestar mucho menos atención a los contenidos y ustedes como profesores también, porque el estrés de ustedes también afecta a cómo dan la clase.
Sin embargo, los estudios muestran que el aprendizaje en línea puede ser más eficaz de lo que pensamos. Los estudiantes, según varios estudios, retienen entre un 25 y un 60% más de material cuando aprenden en línea, en comparación que cuando aprenden en un aula. ¿Por qué creen que es esto? ¿Quieren responderme en el chat? A ver, los que están prestando atención en este momento, ¿por qué creen que a través de la computadora, conectados a internet, los chicos aprenden más que en un aula? Anímense, es parte de la interacción tratar de generar hipótesis sobre esto. ¿Nadie se anima a tirar alguna opción? Ahí va, porque no tienen distracciones de los compañeros. Muy bien, esa es una, sin duda. Porque estamos más acostumbrados a los medios digitales, puede ser. Porque tienen la información más a mano, ahora van a ver que sí, está muy relacionado con eso. Hay mayores estímulos visuales, características de la población joven. Ahora empezaron un montón de respuestas, porque les es más divertido y activan la atención bottom-up. Muy bien, sí. Sí, tiene más características de esta atención más atractiva, ¿no? Bien, vamos a ver en este estudio, básicamente lo que planteaba es que el aprendizaje electrónico requiere un 40 o 60% menos de tiempo para aprender que en un salón de clases. ¿Por qué? Por esto que les dije de que la atención va y viene. Bueno, los chicos prestan atención en el momento que saben que tienen la energía para hacerlo y después desconectan. Y por ahí toman agua, comen algo, miran el teléfono y después vuelven y prestan atención. En la clase estamos imponiendo digamos, un recorrido en donde los chicos tienen que estar prestando atención todo el tiempo y eso naturalmente no es posible. Entonces, con esto a qué quiero ir, tal vez en las aulas, para tratar de que la información llegue más a los chicos, hay que tratar de hacer el mismo recorrido de la atención, dar mucha información en un momento, relajar con algo divertido, con algo más de atención bottom-up, ¿no? Que les llame la atención, volver a pedirles que tengan la atención direccionada en el contenido y volver a relajar, ¿no? Ir relajando y pidiendo esfuerzo. Ojo con el tema de la edad, porque este estudio lo que decía es que en los adolescentes funciona efectivamente así, pero en los chicos más chicos que requieren mucho autocontrol, no sucede esto. Es decir, el aprendizaje en línea no es lo que se recomienda para los chicos más chiquitos. Bien, y acá entro en el campo de otra función cognitiva, que son las funciones ejecutivas. Cuando yo hablo de función cognitiva, es decir, el cerebro está armado en circuitos que hacen que nosotros podamos, por ejemplo, hablar, es una función cognitiva, ver es una función cognitiva, memorizar, prestar atención, y funciones ejecutivas es una función cognitiva que es bastante compleja y que es una función que es propiamente humana, no se encuentra en otros animales, y que tiene que ver con la inhibición de conductas inadecuadas, el pensamiento a largo plazo, es decir, poder pensar a largo plazo, tomar decisiones, sopesar distintas cosas y tomar decisión sobre algo, sobre otro, la flexibilidad cognitiva, esto de prestar atención a una cosa y luego a otra, el autocontrol y el control atencional. Estos son funciones ejecutivas. Y ahí ven el dibujo de un cerebro y está en rojo la parte frontal, o sea, acá de nuestro cerebro, porque el circuito está sentado en esta parte. Estas funciones se desarrollan a lo largo de toda la infancia y la adolescencia y termina de desarrollarse esa parte del cerebro alrededor de los 20 años. Entonces, todas estas cosas que les dije acá, la inhibición de conductas inadecuadas, el pensamiento a largo plazo, la toma de decisiones, no son las óptimas hasta que tenés 20 años. Entonces, tenemos que saber exigirle a los niños y a los adolescentes la capacidad que ellos tienen. Entonces, no es lo mismo pedirle que se quede quieto a un niño pequeño que a un adolescente, porque el autocontrol es algo que se desarrolla con el tiempo, ¿se entiende? Sin embargo, es importante que se vaya practicando, hay que entrenar estas funciones ejecutivas. Un contexto que no te entrena en estas cosas hace que vos de adulto no tengas buena inhibición y te comportes de manera inadecuada en ciertos contextos, no puedas controlar tu atención y entonces no puedas sostener digamos, la educación o trabajos porque justamente no te concentrás, ¿no? Entonces es importante trabajar estas funciones desde que son pequeños, pero sabiendo que se va desarrollando con el tiempo, ¿no? Hay que saber exigir lo que los chicos pueden dar. ¿Cómo se entrenan? A través de juegos y ejercicios de autocontrol.
Por ejemplo, desafíos de flexibilidad cognitiva, esto de prestar atención en distintos momentos. Juegos como el Simón dice, no sé si lo conocen, que es Simón dice que te pares, esto es para los niños, ¿no? Y entonces se tienen que parar. Y cuando uno no dice Simón dice, no lo tienen que hacer. Entonces Simón dice que te pares, y luego decís tocarse la cabeza. Y si se tocan la cabeza, lo hicieron mal porque no lo tenían que hacer en ese momento. Ese juego, Simón dice, es un juego de funciones ejecutivas, de entrenamiento de estas funciones. Y es muy útil para los niños más chiquitos, justamente porque tienen que aprender a hacer las cosas cuando deben y no hacerlas cuando no deben. Estas funciones, además de que se desarrollan digamos, cuando uno ya es bastante adulto, son muy lábiles, son muy vulnerables a nuestro estado. Si uno tiene sueño o uno no tiene, digamos, no se alimentó bien, muy difícilmente pueda tener autocontrol, muy difícilmente pueda prestar atención, muy difícilmente pueda tener flexibilidad cognitiva para pasar de un conocimiento al otro. Entonces, vemos que el nivel socioeconómico, que justamente apunta a la calidad del sueño, al estrés, a la alimentación, afecta muchísimo a la calidad del aprendizaje. Tenemos que tratar de que los niños, sobre todo los más chiquitos, sea del nivel socioeconómico que sean, accedan a una buena calidad de sueño, a una buena alimentación y a un ambiente sin estrés. Bien, uy, se me fue para un lado, esperen, ahí vamos hacia atrás. Entonces acá profundizamos en el sueño. El sueño es muy importante y está relacionado, muy relacionado con el aprendizaje, porque en los últimos años se descubrió que el sueño tiene una función restauradora fundamental en nuestro organismo. Es en el sueño, en el momento en que nuestro cerebro, digamos, trabaja para reforzar las memorias que obtuvimos durante el día. Entonces, si no dormimos, esas memorias que tratamos de ingresar a nuestra cabeza no terminan consolidándose. El sueño es ese momento cuando repetimos la información del día y se va consolidando las proteínas y las relaciones neuronales que luego nos permiten recordar lo que vivimos, ¿no? Los adolescentes, ¿qué suceden? Se acuestan muy tarde y se tienen que despertar muy temprano, por lo tanto suelen dormir muy poco. Esto termina afectando la calidad educativa y su capacidad de aprendizaje. Hay varios estudios, acá en Argentina se hizo uno hace poco, que muestran que demorar 1 hora el colegio, es decir, que en vez de entrar 7:30 de la mañana, como se hace, por ejemplo, acá en Argentina, entren 8:30, les agrega 1 hora de sueño a los adolescentes y permiten que mejore muchísimo su rendimiento cognitivo, porque están más descansados y el cerebro está obviamente más preparado para aprender más información. Bien, ahora pensemos cómo cambió el aprendizaje con el COVID. Y no solo con el COVID, sino con los medios digitales, ¿no? La digitalidad nos sacó, recuerdan que la memoria episódica era una memoria que es multisensorial con las cosas que vivimos. De repente todos los aprendizajes se están dando en un mismo contexto y todas las interacciones son iguales, son visuales y auditivas. Entonces tenemos que tratar de hacer que los chicos cambien de ambiente, cambien de lugar, jueguen con texturas para que aprendan información con más contenido y lo puedan guardar mejor. ¿Se entiende eso? Y con respecto a los contenidos, hay un cambio rotundo que la sociedad está dándose cuenta, que es que la escuela sigue pensando en que lo más importante es la memorización, pero hoy en día accedemos a un montón de contenido de información rápidamente por las redes. Y nos estamos olvidando de otro tipo de contenidos o de otro tipo de información que tienen que adquirir los chicos, que tienen que ver con el pensamiento crítico y adaptarse a distintos contextos o contextos cambiantes. Y acá de vuelta les hago una pregunta, que es si la memorización, si ustedes creen que la memorización sigue siendo tan importante como antes. Respóndanme por el chat, los que siguen prestando atención, a ver si entablamos una discusión sobre qué tipo de contenidos deberían tener la escuela o no. Ahí veo que varios ponen que no, ¿ok? Ortiz dice no con mayúscula, no. Pensamiento crítico es esencial, exacto. Bien, en esto parece que estamos bastante de acuerdo. Hoy en día, antes, digamos, cuando no teníamos los medios, está muy bien ahí Adriana, ahora voy a tu punto, depende del tipo de memoria que queremos estimular.
Antes, cuando no teníamos los medios necesarios para acceder a la información, tener información nos daba poder, nos daba, digamos, capacidad de acción que otros no tienen. Entonces era muy importante memorizar. Hoy en día, con nuestros celulares, con el internet, uno puede acceder a la información constantemente. Entonces ya no es tan importante memorizar, pero sí es muy importante poder diferenciar la información verídica de la falsa, que es el problema que tenemos hoy en día. Hay tanta información, hay sobreabundancia de información, y tenemos que lograr que la gente, y los chicos sobre todo, sepan distinguir información falsa de la verdadera, ¿no? Y eso es el pensamiento crítico, por eso es tan importante hoy en día. Ya no es un riesgo no recordar, porque siempre vas a tener medios para buscar la información, si es un riesgo creer en información falsa. Sin embargo, para tener pensamiento crítico necesito tener algo de información en mi cabeza, necesito poder conectar ideas, necesito poder recordar casos anteriores para poder comparar con los actuales. Entonces, sí, es importante mantener la memorización en varios casos, pero a esto sumarle el pensamiento crítico. Como había puesto, digamos, Adriana y ahí Raúl dice, hay contenidos que se deben saber de memoria. Sí es importante que algunos contenidos se sepan de memoria, porque luego ese contenido la persona tiene que poder utilizarlo para algún, digamos, para resolver algún problema práctico de la vida. Entonces, yo lo que creo es que, digamos, en el pasado la educación hacía mucho foco en aprender con el conocimiento enciclopédico. Hoy en día tenemos que virar más hacia qué hacer con ese conocimiento, pero no se puede, digamos, prescindir, no podemos tener chicos que no tengan ningún contenido previo en la cabeza, porque si no, no hay forma de elaborar la información. Perfecto, sí, Frank dice, en la memoria albergas conceptos, tal cual. Entonces ya estamos terminando un poquito esta charla y me voy a focalizar sobre la conducta digital, cómo cambia nuestra conducta en los medios digitales, porque efectivamente antes se pensaba que nosotros somos los mismos cuando interactuamos en persona o cuando interactuamos por medios digitales, y no es así, cambiamos nuestra forma de actuar. Hay un estudio que les pongo acá la referencia que compara conversaciones cara a cara entre personas de conversaciones online, ¿no? Y lo que vieron es que en las conversaciones cara a cara, solo un 30% de la conversación tenía contenido sobre información propia, ¿no? Hablando sobre sí mismos entre esas dos personas que interactuaban. Sin embargo, en el contexto online subía la cantidad de información propia, íntima, que la gente compartía, subía un 80%. ¿Por qué es que sucede esto? Porque el contexto online nos suele desinhibir, porque nos sentimos menos expuestos. Sobre todo en las redes en donde uno es más anónimo, vieron que hay redes que, por ejemplo, como Facebook, donde uno pone toda la información propia y no puede, digamos, no poner algún nombre o tener alguna foto. Y después hay medios más anónimos, como por ejemplo Twitter. Twitter uno puede poner un alias y nadie te va a pedir que pongas información personal ahí. Ahora bien, sabemos que las redes que son más anónimas llevan a más comportamientos extremos, de vuelta porque la gente no se siente, digamos, no siente que su identidad está puesta en juego ahí, no se siente expuesto. Y por otro lado, este tipo de redes generan un tipo de relación en donde no hay consecuencias si vos tenés algún comportamiento extremo, si decís cosas que son totalmente falsas, si sos sensacionalista y ponés, digamos, información amarillista o información, digamos, que expone a otras personas. Entonces, en la medida que no se regulan entre las personas, se dan comportamientos muy diferentes en estos contextos. Tenemos que saber esto, tenemos que saber que a los chicos es importante darles contextos digitales seguros y sobre todo que, digamos, se vean regulados, que sientan, digamos, no dejarlos libres y ser anónimos, porque de vuelta estamos promoviendo conductas extremas en donde no hay consecuencias y hay que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente una conducta en una red social puede replicarse y volverse un movimiento si no tenemos el cuidado necesario. ¿Qué pasa también con las redes sociales? Bueno, sabemos desde las neurociencias que cada like, cada acuerdo y cada elogio nos genera una recompensa a nivel cerebral. El sistema dopaminérgico, hay un neurotransmisor que se llama dopamina, que nos, digamos, es el que está relacionado con el deseo.
Nosotros deseamos ser aceptados por los demás. Es una cuestión instintiva del ser humano, porque como les dije al principio de la conversación, somos seres sociales. Entonces, cada vez que alguien nos muestra su aprobación, nos sentimos muy bien. Ese es el efecto de la dopamina y la serotonina dando vueltas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y hay que saber que no podemos luchar en contra de estas sensaciones naturales que tenemos cuando interactuamos en las redes sociales. Lo que tenemos que tratar de hacer es que esta misma sensación nos la dé cuando estamos interactuando en la clase. Entonces, tratar de que haya interacciones de este tipo, de aprobación social, de acuerdos, de elogios, porque eso nos va a hacer tratar de seguir interactuando de una manera positiva, ¿no? En este caso, lo que me parece que es importante para ustedes es que traten de sacar las cosas positivas del funcionamiento de las redes sociales y las lleven a la clase. Y por último, este ejemplo, este caso de un estudio que se hizo con Facebook, un grupo de colaboradores lo que hicieron fue estudiar la relación entre el uso de Facebook y el bienestar de los chicos. Se hizo con 82 personas y se los dividieron en dos grupos. A un grupo de chicos se les pidió que interactúen en Facebook de manera activa, es decir, que miren cosas y que además posteen, ¿no? Que publiquen fotos, información, videos, comenten, etcétera, de forma activa. Y luego al otro grupo se les pidió que utilizaran Facebook, pero solo pasivamente, es decir, solo pueden observar, no pueden interactuar ni poner información de ellos mismos. A la vez, durante esas semanas que tenían que utilizar Facebook, se les pidió que llenen un formulario sobre el bienestar, qué tan satisfechos se sentían, qué emociones sentían, etc. Bien, ¿qué condición activa o pasiva creen que los hizo más felices? A ver, los leo en el chat, a ver si tienen alguna idea de cuál fue el resultado de este estudio. La activa, ahí vemos... activo, 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 interacción activa, bueno, parece que tenemos ahí un consenso y efectivamente tienen razón. El uso pasivo estuvo asociado a menor satisfacción con el uso de la red social, peor humor y más envidia. ¿Por qué? Porque obviamente en las redes sociales solemos publicar cosas positivas de nuestra vida. Entonces, la comparación social que uno tiene cuando ve que el otro está poniendo fotos de viajes, aunque sean viajes pasados, y uno no está poniendo nada, le hace sentir que uno entonces tiene por ahí un estilo de vida peor, aunque no sea real, es digamos, una visualización ficticia que está dada por el uso asimétrico de las redes sociales. Entonces, es importante que los jóvenes participen, y nosotros también, que participemos de una manera sana con las redes sociales. No se recomienda que miremos, digamos, pasivamente las redes, que no interactuemos. Si vamos a utilizarlas, tratemos de utilizarlas interactuando, que es la manera más sana de utilizarlas, y si no, preferentemente no deberíamos mirar lo que están haciendo los demás en estas redes. Entonces, para terminar la charla de hoy, básicamente, ¿cómo creo yo que se puede mejorar el aprendizaje de hoy en día? Muy importante es entrenar la atención top-down con estas actividades de control atencional. Recuerden, leer es importante, la meditación la recomiendo un montón porque básicamente te enseña a focalizar la atención en el presente y no irte con pensamientos que vengan espontáneamente. Y no asumir que la atención es continua, tratar de que la clase tenga momentos de atención intensiva y momentos donde los chicos relajen y otros estímulos les atraigan la atención bottom-up. Tratar de reforzar los conceptos más importantes al principio y al final de las clases, porque sabemos que así funciona nuestra atención top-down. Hacer foco en el pensamiento crítico y no solo en la memorización. Y trabajar el concepto de FOMO con los chicos. ¿Se acuerdan? El fear of missing out, esta sensación de quedarse afuera porque, digamos, hay una vida digital dando vueltas continuamente. Tratar de explicarles que la identidad de ellos no depende de quiénes son en las redes, que en la vida presencial ellos tienen que aprender a manejarse y tener su propia identidad, y que la mirada de los otros no es lo único importante. Esto me parece que está relacionado con el pensamiento crítico, pero muchas veces lo obviamos, no trabajamos en esto, y es importante ayudar a los chicos que están creciendo y están desarrollando su identidad a sentirse dueños de quienes son y no que las redes sociales se adueñen de ellos.
Así que hasta acá llegamos. Si quieren, ahora hacemos un espacio de preguntas. Muchas gracias. Les dejo el @ilintomio, que me pueden buscar en las redes. Y vi algunas preguntas en el chat, así que lo podemos charlar en este momento. Muy bien. Gracias, señorita Eileen. Algunas preguntas por el chat, pero acá hay una pregunta interesante para calentar este momento. Usted habló de un estudio y creo que los profesores de secundaria como que están un poco contentos, dicen, porque se dice que la educación virtual para los adolescentes es más atractivo y hay mucha significación, a diferencia de los niños, que no es recomendable. ¿Qué sugerencia le daría a los profesores de inicial y primaria para su práctica pedagógica y cómo comunicar eso a los padres? Bien, bien. Yo lo que sugiero, obviamente si, digamos, las condiciones del contexto no están dadas para que vayan presencialmente, sugiero primero el uso de burbujas para que los niños más chicos puedan interactuar con otros niños. Es muy importante que aprendan a interactuar con otros niños. Los chicos que están, digamos, que tenían que empezar el jardín inicial y no lo hicieron, digamos, puede afectar en el desarrollo de estas funciones ejecutivas, que es aprender a convivir con los demás y comportarse en distintos contextos, se puede ver afectado si no interactúan. Lamentablemente es importante que interactúen con otras personas, obviamente con todos los cuidados que se puedan tener, por eso la recomendación de las burbujas me parece importante. Y luego, con los niños más chiquitos hay que saber que la atención todavía menos puede sostenerse. Entonces, pocos estímulos, repetir los mismos estímulos y trabajar con juegos. Busquen en internet este juego Simón Dice, es muy, muy divertido y los chicos justamente juegan a regular, a autorregularse y a estar en relación con el contexto. Hay muchos juegos que ayudan a, digamos, entrenar estas funciones cognitivas. Así que eso es lo que yo recomiendo con los chicos más chiquititos. Y luego, ¿cómo comunicar con los padres? Traten de hablar el lenguaje. Yo sé que es difícil. Acá, digamos, ustedes como profesores también tienen su trabajo y tal vez convencer a los padres no es parte de su trabajo, pero es importante que los padres los entiendan, tratar de generar empatía. Siempre cuando uno negocia algo, primero tiene que entablar empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Mientras yo más, digamos, acuerdo con el otro más se identifica conmigo y como que cede, se abre. Entonces, primero generar empatía con los padres, decirles yo los entiendo, sé que es difícil, etcétera, y luego tratar de negociar lo que se trate de negociar, ¿no? Hablar el mismo lenguaje y decir las cosas claras. Todos tenemos nuestros problemas, todos estamos muy ocupados, entonces mientras menos información, pero la más importante, sea comunicada, eso es, creo que lo que más les va a servir hoy en día. Bien, vamos a ver en el chat algunas preguntas. ¿Las evaluaciones de manera virtual dan una cierta garantía como un buen resultado de aprendizaje? ¿Y por qué no sería dable una educación virtual para niños de 3 a 5 años? Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con eso, con que a los chicos más chiquititos tienen que primero aprender a socializar. Digamos, nuestra memoria se empieza a desarrollar a partir de los 3 años y nuestra capacidad de memoria va aumentando a medida que crecemos. Entonces no podemos hacer foco en que aprendan contenido de memoria. Lo que tenemos que hacer foco es en la socialización y en la autorregulación de los chicos más chiquitos. Tienen que aprender a vivir en sociedad. Por eso es lo que yo decía, es importante que jueguen con otros chicos, que se golpeen despacito, probando el contexto, ¿no? Son otras las habilidades que uno necesita darle a los chicos más chicos. Y lamentablemente el contexto virtual es muy difícil para eso. Obviamente uno puede tratar de decirles, y acá van a tener que apoyarse en los padres para que participen. Sé que es muy difícil, pero traten, por eso les decía, busquen en internet juegos de funciones ejecutivas, porque eso es lo importante, que los chicos aprendan a manejarse en el contexto, a respetar al prójimo, a poder saber cuándo hacer ciertas cosas y cuándo no. Y luego, con respecto a las evaluaciones virtuales, es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque es más difícil saber si los chicos están copiando o no, ¿no? Porque por más que uno les diga miren a la cámara, los chicos pueden tener en la misma cámara las diapositivas o los textos. Entonces, para mí, yo soy profesora en varios cursos, yo lo que trato de hacer es ejercicios de lógica, ¿no? De generar pensamiento crítico,
donde ese pensamiento crítico ellos tengan que haber aprendido antes el contenido y me demuestren que pueden resolver una situación compleja a partir de esa información. Si nosotros les pedimos que repitan información y ellos van a poner la presentación en la computadora y la van a leer mientras les evaluamos. Bien, vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. A ver, aquí. Bueno, parece que todos están opinando. ¿Alguna pregunta, por favor, por el chat para trasladarlo a la expositora? Sí, ahí le respondo a Sonia. Obviamente depende del cómo y del qué. Hay algunos contenidos que son más difíciles y hay algunos contenidos que no son resolver problemas, sino simplemente saber ciertas cosas. Pero bueno, obviamente trato de dar una respuesta más genérica para que les sirva a todos, ¿no? Pero es un problema por el que estamos pasando todos. Es difícil saber si un chico está repitiendo algo porque lo lee en la pantalla o porque lo sabe de memoria. Acá hay una pregunta. ¿Hay que hacer hincapié en los padres para que ayuden a los alumnos, que lo hagan ellos mismos? Totalmente, totalmente. Otro de los problemas que tenemos hoy en día es no saber si son los chicos, ¿no? Los que realizaron las pruebas o realizaron la tarea. También ese problema estaba antes en el contexto presencial, pero bueno, es eso, sí. Hay que tratar de tener comunicación con los padres para que los padres sepan que son los chicos los que tienen que aprender y los que tienen que equivocarse. Esto me parece súper importante, tratar de instalar la cultura del error como un aprendizaje, ¿no? No como un castigo. Equivocarse es parte de nada, de la vida diaria de uno. Uno cuando trabaja se equivoca y persevera, ¿no? Entonces, características como la resiliencia es algo que tienen que aprender los chicos, que a veces, digamos, se pueden equivocar, les puede ir mal, pero que eso no los tiene que frenar para mejorar, ¿no? Y hay varios estudios, esto por ahí es muy importante para ustedes, para que lo revisen. Hay una investigadora que habla de la mentalidad de crecimiento y hizo varios estudios tratando de estimular la mentalidad de crecimiento en los niños y vio que el rendimiento escolar aumentó. ¿Y qué es la mentalidad de crecimiento? Es esta idea de decirle a los chicos, ustedes pueden aprender, todos podemos aprender, aunque te vaya mal una vez no quiere decir que seas tonto, sino que a todos nos va mal, tenemos que seguir intentándolo, y eso hace que muchos niños, que muchas veces no tienen el entorno familiar y social que los apoye, sigan intentando, porque básicamente una de las características de éxito en el resto de digamos, las actividades de la vida adulta es la capacidad de volver a empezar, la capacidad de persistir frente a la adversidad. Entonces, trabajar en eso junto con los contenidos me parece que es muy importante. Quizá esto más pedagógico, pero de pronto podría dar una opinión. Dice, ¿cómo debe darse la retroalimentación en el aprendizaje en esta vía virtual? Bueno, es esto que yo les decía. Para mí es muy importante que traten de bajar los contenidos a problemas diarios que tengan los chicos, para ver si pueden implementar, usar esa información. La información que no usamos se pierde. Es decir, toda la información que uno memorice y no la use nunca, obviamente al año ya la perdió, porque uno nunca conectó con otras experiencias previas. Esto que les dije de tratar de conectar las memorias. Entonces, es muy importante que uno dé el contenido y tal vez más adelante en la cursada les vuelva a preguntar sobre cómo aplicaron ese contenido en su vida, cómo lo aplicarían, o que trabajen en una situación donde la puedan aplicar, porque eso va a reforzar los contenidos de los chicos. Acá dice otra pregunta. Nos habló de memoria y atención. ¿Qué otras facultades de la mente son importantes para el aprendizaje? Bueno, la memoria y la atención son esenciales. Las funciones ejecutivas, recuerden, son súper importantes también. Lean sobre eso porque es un mundo aparte de complejidad y es muy importante para todos los aspectos de la vida, no solo para aprender. Y luego, por ejemplo, la visualización es una función cognitiva muy importante que nos permite proyectar la información, verla, transformarla, ¿no? La creatividad, yo trabajo mucho en creatividad, es importante porque la creatividad es básicamente unir información que antes estaba, digamos, en compartimentos estancos, separadas, unirla y crear algo nuevo. Y eso de vuelta, eso refuerza la información que aprendemos y nos permite, digamos,
volver a utilizarla para algo práctico. Entonces, pensamiento creativo es muy importante, el pensamiento crítico, obviamente el lenguaje es una función que hay que trabajar, cómo hablar, qué es lo importante del lenguaje, cómo leer bien. Yo creo que esas son las básicas, ¿no? Traté de en una hora decir las más importantes para el aprendizaje. Acá una pregunta, va para la universidad, pero creo que va para todo el sistema educativo. ¿Hay forma de identificar las diversas inteligencias de los alumnos? Ay, perdón, justo Sí, sí, hizo no se ruido. ¿Me preocupe. puede repetir Sí, la sí. pregunta? ¿Hay formas de identificar las diversas inteligencias en los alumnos de la universidad, en esta vía virtual? Sí, básicamente, bueno, los neuropsicólogos, digamos, trabajamos en identificar las distintas inteligencias. Hay distintos test, lo que pasa es que es un conocimiento muy específico que tenemos los profesionales que nos dedicamos a esto, porque no es algo súper fácil. Lo que es importante saber es que todo esto se puede, digamos, trabajar. El cerebro es plástico. Plástico quiere decir que nosotros generamos neuronas constantemente y a medida que utilizamos ciertas funciones cognitivas, más las reforzamos. No es que nacemos de una manera y quedamos así, no, siempre podemos aprender cosas nuevas, aún de muy grandes. Entonces, creo que lo más importante es, si vemos que un chico no es tan bueno en lengua o no es tan bueno en matemática, muchas veces es cuestión de práctica y de, digamos, cambiar el punto de vista para que les guste más, ¿no? Usarlo, hacer analogías con cosas que les gusten, para promover esto de la motivación y la atención bottom-up, esta que les digo que sale naturalmente, bueno, va por ese lado. Bueno, y para ir terminando, Ailín, hay dos preguntas Sí. sobre bibliografía. Uno que quiere que le repita el nombre de la autora de Mentalidad de Crecimiento. Otro, ¿qué libros podría recomendar para aprender sobre neuropedagogía? Y por último, ¿qué aportes da la neurociencia para el aprendizaje, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí les pongo el nombre en el chat. Angela Duckworth es la autora estadounidense que trabaja en inglés, es Growth, esperen que lo escribo, Growth Mindset o Mentalidad de Crecimiento. El libro a mí me gusta mucho, uno de Facundo Manes que se llama Neurociencia para Niños, y explica bastante, bueno, sobre estas funciones que yo les estuve diciendo. Facundo Manes es un neurocientífico acá importante en Argentina y, bueno, fue, digamos, mi licenciatura de grado, básicamente él era el decano, así que yo trabajé mucho tiempo en INECO, que es su institución, y creo que el contenido es bastante bueno. Y luego, ¿cuáles son los aportes más importantes de la neurociencia para el aprendizaje? Es eso, se sabe hoy en día, hay varios estudios que, digamos, refuerzan esta idea de que el cerebro todo el tiempo está generando, sí, ahí lo pusieron bien, Facundo Manes, está generando neuronas nuevas y que esas neuronas nuevas migran desde el hipocampo, que es de donde nacen, a las zonas del cerebro que utilizamos. Entonces, lo más importante es saber que todo el tiempo podemos generar conexiones neuronales para aprender más. Siempre podemos aprender más. Entonces no hay límite. Simplemente necesitamos motivación, necesitamos que nos apoyen, necesitamos aprobación social, que son cosas que como seres humanos sociales buscamos y nos motivan a seguir adelante, ¿no? Y luego las neurociencias y la neuropsicología básicamente estudian esto, ¿no? Cómo mejorar la atención, cómo mejorar la memoria, que es un poquito lo que traté de decirles hoy, pero en una hora obviamente no se puede decir todo. Gracias, gracias, señorita Ailín. Más bien, lo más importante es que usted hoy día nos ha planteado sobre estudios, ¿no? Sobre investigaciones. Y eso es lo que a nosotros los profesores nos hace salir de la zona de confort para asumir nuevos planteamientos, nuevas teorías y profundizar en este tema para nuestro quehacer educativo. Yo la comprometo a un mediano plazo a ver cómo podemos seguir con estos webinar o de pronto generar un curso para que los profesores puedan salir armados con esta rama que es muy importante, dado que por lo menos aquí en nuestro país, Perú, sabemos que nuestro magisterio es heroico, investiga, lee, pero hay muchas situaciones
que debemos asumir para que los aprendizajes sean efectivos. E inclusive hay un divorcio entre la educación privada, la educación nacional y también sobre el acceso a la tecnología. Yo le agradezco a nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú y bueno, le dejo sus palabras para que pueda despedirse del público de Perú y también de aquellos profesores que nos visitan de otro país. Y gracias a nombre de la Cámara. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a la Cámara por la invitación y a todos los que estuvieron presentes hoy. Realmente la labor de ustedes hoy es esencial. Los países que no inviertan en educación realmente no van a poder progresar de la manera óptima, y creo que el rol de ustedes hoy es esencial, así que mucha suerte en este año que parece que también viene un poquito difícil, y ojalá mejoren las condiciones educativas y de trabajo para todos para bueno, seguir enseñándole a los chicos de la mejor manera. Un saludo a todos. Gracias, Aileen. Gracias a todos, profesores. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias.